Las carcajadas crueles de las tres mujeres resonaban en el salón mientras destrozaban la dignidad de Carolina frente a todos los invitados, sin notar que el hombre más poderoso de la ciudad acababa de entrar y escuchaba cada insulto. En menos de 10 minutos, ese desconocido cambiaría el destino de todos para siempre. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. El cristal de la enorme lámpara de araña reflejaba miles de destellos dorados sobre el salón principal de la mansión Santa María, creando un ambiente de opulencia que intimidaba a cualquiera que no perteneciera a ese mundo de lujos y privilegios. Carolina ajustó nerviosamente su delantal blanco mientras observaba desde la entrada de la cocina cómo los invitados iban llegando uno tras otro, todos vestidos con trajes de diseñador y joyas que probablemente valían más que todo lo que ella había ganado en sus 35 años de vida. Sus manos, enrojecidas por años de trabajo duro, temblaban ligeramente mientras sostenía la bandeja de plata con copas de champán francés que debía servir en cualquier momento. Había trabajado como empleada doméstica en la mansión de los Santa María durante casi 3 años, siempre discreta, siempre invisible, cumpliendo sus labores con una dedicación que rayaba en la perfección. Limpiaba cada rincón de aquella casa de 5 pisos como si fuera su propia catedral, cuidaba las flores del jardín con el amor que nunca pudo dar a sus propios sueños abandonados y preparaba comidas que jamás probaría. Para ella, ese trabajo no era solo una fuente de ingresos, era su salvación. Era madre soltera de 2 hijos pequeños, Mateo de 8 años y Sofía de 6, quienes esperaban cada noche su regreso en su modesto apartamento del otro lado de la ciudad. Cada peso que ganaba allí representaba comida en la mesa, útiles escolares, medicinas cuando enfermaban y la esperanza de que algún día sus hijos pudieran tener una vida mejor que la suya. Pero esa noche, la señora Santa María había insistido en que Carolina no solo trabajara en la cocina. Necesitaban personal adicional para atender a los más de 100 invitados que celebrarían el cumpleaños número 50 de Verónica, la esposa del importante empresario Ricardo Santa María. Carolina había aceptado con una mezcla de orgullo por ser considerada lo suficientemente presentable para estar frente a los invitados y terror absoluto por lo que eso significaba. Sabía que el menor error, la más mínima equivocación, podría costarle su empleo. Y perder ese trabajo significaría regresar a la desesperación de buscar empleos mal pagados e inestables. Significaría ver a sus hijos pasar hambre otra vez. El salón comenzó a llenarse rápidamente. Las mujeres lucían vestidos de alta costura que susurraban elegancia con cada movimiento, sus cuellos y muñecas adornados con diamantes que capturaban la luz como pequeñas estrellas robadas del cielo. Los hombres, en trajes impecables, conversaban sobre negocios millonarios, inversiones en el extranjero y vacaciones en lugares que Carolina apenas podía pronunciar. El aire se llenó de perfumes caros, risas afectadas y el tintineo constante de copas al chocar en brindis superficiales. Carolina se sentía como un fantasma moviéndose entre ellos, ofreciendo bebidas con una sonrisa cortés que había perfeccionado a través de los años, una sonrisa que escondía el cansancio de haber comenzado su día a las 5 de la mañana preparando el desayuno de sus hijos, antes de llevarlos a la casa de su madre, y luego tomar 2 autobuses para llegar a la mansión. Entre los invitados, destacaban 3 mujeres que Carolina había aprendido a evitar durante sus años en la casa. Patricia Montalvo, una mujer de unos 45 años con el cabello teñido de un rubio platinado artificial, era conocida por su lengua viperina y su desprecio apenas disimulado hacia cualquiera que considerara inferior. Junto a ella estaban sus inseparables amigas, Gabriela Contreras y Lorena Vázquez,
Dos mujeres igualmente adineradas que parecían existir solo para criticar, juzgar y hacer sentir pequeños a los demás. Las tres formaban un círculo de poder social que dictaba quién era alguien y quién era nadie en aquella ciudad. Sus esposos ocupaban posiciones importantes en empresas multinacionales y ellas se dedicaban a gastar ese dinero en tratamientos de belleza, viajes de compras a Europa y causas benéficas que les daban más prestigio social que verdadera satisfacción altruista. Carolina se acercó tímidamente a su grupo con la bandeja de champán. Su corazón latía con fuerza, como siempre que debía interactuar directamente con esas mujeres que la hacían sentir menos que humana. «Disculpen, señoras», ofreció con voz suave. «Champán». Patricia la miró de arriba abajo con una expresión que mezclaba fastidio y diversión cruel, como si la presencia de Carolina fuera una interrupción molesta en su conversación sobre el nuevo spa que acababa de abrir en el exclusivo barrio de La Colina. Gabriela tomó una copa sin siquiera mirarla a los ojos, como si Carolina fuera parte del mobiliario, un objeto sin rostro ni historia. Pero fue Lorena quien decidió convertir ese momento en algo que Carolina jamás olvidaría. «Dime, ¿cómo te llamas?», preguntó Lorena con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos y calculadores. «Carolina, señora», respondió ella tratando de mantener la compostura. «Ah, Carolina», repitió Lorena elevando la voz lo suficiente para que varios invitados cercanos voltearan a mirar. «Y dime, Carolina, ¿cuántos años llevas trabajando aquí?». «3 años, señora», respondió Carolina sintiendo cómo sus mejillas comenzaban a arder. «3 años», exclamó Patricia uniéndose a la conversación con un tono de falsa sorpresa. «¿Y todavía no has aprendido que el champán se sirve por la derecha?». Las risas comenzaron a brotar del pequeño círculo que se había formado alrededor. Carolina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Había servido correctamente, lo sabía, pero eso no importaba. Lo que importaba era que estas mujeres habían decidido convertirla en el entretenimiento de la noche. «Perdón, señora», murmuró Carolina bajando la mirada, intentando volverse invisible, intentando desaparecer. Pero Gabriela no había terminado. «Miren su uniforme», señaló con una risa que sonaba como cristales rompiéndose. «Está arrugado. No me sorprende que las cosas anden mal por aquí si contratan a gente que no sabe ni planchar su propia ropa». Carolina apretó la bandeja con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Cada palabra era como una bofetada pública. Podía sentir las miradas de otros invitados, algunas llenas de lástima, otras de diversión, y las peores, aquellas que simplemente observaban con indiferencia, como si presenciar la humillación de otro ser humano fuera tan normal como el clima. Las lágrimas amenazaban con traicionarla, pero no podía llorar. No aquí, no frente a ellos. La humillación se extendió como un incendio descontrolado por el salón. Carolina intentó retirarse discretamente, pero la voz aguda de Patricia la detuvo en seco. «Espera, espera, no te vayas todavía», exclamó la mujer con una sonrisa maliciosa que revelaba dientes blanqueados hasta el punto de parecer artificiales. Estábamos teniendo una conversación tan interesante. Las otras mujeres rieron con complicidad y Carolina sintió como cada carcajada era un clavo más en su dignidad. Giró lentamente, obligándose a mantener la compostura profesional que tanto le había costado desarrollar durante años de soportar desprecios y comentarios hirientes de gente que creía que su dinero les daba derecho a pisotear a los demás. Lorena dio un paso hacia ella, su vestido negro de lentejuelas brillando con cada movimiento calculado. «Dime, Carolina», preguntó con un tono que pretendía ser casual pero que destilaba veneno puro, «¿de dónde sacaron ese uniforme? Parece de los años 80. ¿No te parece, Gabriela?».
Gabriela asintió mientras examinaba a Carolina como si fuera un objeto en exhibición. «Es horrible», concordó. «Y mira esos zapatos. Están tan gastados que dan lástima. Si yo fuera la señora Santamaría, no permitiría que mi personal se presentara así frente a mis invitados. Es una falta de respeto». Las palabras caían sobre Carolina como piedras. Quería gritar que ese uniforme era el mismo que la señora Santamaría le había dado hace 3 años, que no tenía dinero para comprar zapatos nuevos porque cada centavo iba para sus hijos, que trabajaba 16 horas al día para mantener a su familia, porque el padre de sus hijos los había abandonado sin mirar atrás. Pero Carolina no dijo nada de eso. En cambio, mantuvo su mirada baja y su voz suave. «Lo siento mucho, señoras. Me retiraré ahora». Sus pies comenzaron a moverse hacia la cocina, buscando el refugio de ese espacio donde al menos podía respirar sin sentir el peso de 100 miradas juzgándola. Sin embargo, antes de que pudiera dar 3 pasos, escuchó la voz de Patricia nuevamente, esta vez más alta, más cruel. «Señora Santamaría», llamó la mujer mirando hacia donde estaba la anfitriona conversando con otros invitados. «Tiene un momento». Verónica Santamaría, una mujer de 50 años que había mantenido su belleza a base de cirugías costosas y tratamientos de spa semanales, se acercó con una copa en la mano y una sonrisa interrogante. «¿Qué sucede, Patricia?», preguntó con la cordialidad forzada de quien quiere mantener las apariencias, pero en realidad preferiría estar en cualquier otro lugar. Patricia señaló a Carolina con un gesto despectivo de la mano. «Queríamos comentarte que tal vez sería bueno invertir un poco más en la presentación de tu personal. Esta muchacha apareció con un uniforme que parece sacado de una tienda de segunda mano y unos zapatos que francamente son una vergüenza. Si vas a tener a tu servicio circulando entre nosotros, al menos deberían verse presentables». Las mejillas de Carolina ardieron con tal intensidad que sintió que su rostro entero estaba en llamas. La vergüenza se mezclaba con una rabia impotente que crecía en su pecho como una bestia enjaulada. Verónica miró a Carolina con una expresión que la empleada no pudo descifrar del todo. Había algo en sus ojos, quizás incomodidad, quizás pena, pero finalmente la presión social de mantener su imagen frente a sus amigas pesó más que cualquier sentimiento de empatía. «Tienes razón, Patricia», respondió Verónica con un suspiro exagerado que pretendía transmitir cansancio ante las dificultades de conseguir buen personal. «Es tan difícil encontrar empleadas que entiendan los estándares mínimos de presentación. Carolina, haz el favor de retirarte a la cocina. Creo que es mejor que Rosa se encargue de servir esta noche». Las palabras fueron como un golpe al estómago. Carolina sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No solo la habían humillado públicamente, sino que ahora la apartaban de sus funciones frente a todos, como si fuera un objeto defectuoso que debía ser removido de la vista. «Sí, señora», murmuró con voz apenas audible, y comenzó a caminar hacia la cocina sintiendo el peso de decenas de miradas sobre su espalda. Los murmullos comenzaron a brotar como flores venenosas a su paso. Escuchó fragmentos de conversaciones, voces que no se molestaban en bajar el volumen. «Qué pena», decía alguien. «Cada vez es más difícil encontrar servicio de calidad». Otra voz añadió: «Por eso yo solo contrato gente con referencias impecables y las hago firmar contratos de presentación». Una tercera persona comentó con tono de experto: «El problema es que esta gente no entiende que cuando trabajas para ciertas familias representas su imagen. No pueden andar por ahí como si vinieran del mercado». Cada palabra era un puñal que se clavaba más profundo en el corazón de Carolina. Caminó por el largo pasillo que conectaba el salón con la cocina, sus pasos resonando contra el mármol italiano que ella misma había pulido esa misma mañana. Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas cuando supo que nadie más podía verla.
3 años de trabajo impecable, de levantarse antes del amanecer, de sacrificar tiempo con sus hijos, de aguantar comentarios hirientes en silencio, todo reducido a un uniforme viejo y unos zapatos gastados. Al entrar a la cocina, encontró a Rosa, la otra empleada doméstica, una mujer de unos 50 años que había trabajado para la familia Santamaría durante más de una década. Rosa estaba decorando una elaborada torre de pasteles cuando vio entrar a Carolina llorando. «Ay, mija, ¿qué te hicieron?», preguntó dejando inmediatamente su trabajo y acercándose a abrazar a la joven. Carolina se derrumbó en los brazos de Rosa, sollozando sin control mientras le contaba lo sucedido. Las palabras salían entrecortadas entre llanto, describiendo cada detalle de la humillación pública, cada comentario hiriente, cada mirada de desprecio. Rosa escuchaba en silencio, acariciando el cabello de Carolina como lo haría una madre, su rostro endureciéndose con cada palabra. «Esas víboras», murmuró Rosa con desprecio contenido, «especialmente Patricia Montalvo. Esa mujer es pura maldad envuelta en Chanel». Carolina se secó las lágrimas con el dorso de su mano, dejando manchas de rímel en su piel. «No sé si puedo volver ahí, Rosa. No sé si puedo enfrentarlas de nuevo. Cada vez que pienso en sus caras, en sus risas, me siento tan pequeña, tan insignificante». Rosa tomó el rostro de Carolina entre sus manos con firmeza. «Mírame bien, mija», le dijo con voz seria pero llena de cariño. «Tú vales 1000 veces más que todas esas mujeres juntas. Ellas tienen dinero, es cierto, pero no tienen corazón. No tienen la dignidad que tú tienes al levantarte cada día y luchar por tus hijos. No tienen la fortaleza que se necesita para soportar lo que tú soportas. Nunca, nunca dejes que te hagan sentir menos de lo que eres». Las palabras de Rosa resonaron en el corazón de Carolina como un bálsamo sanador, pero la herida era profunda y tardaría en cicatrizar. Se lavó el rostro en el pequeño lavabo de la cocina, intentando borrar las marcas del llanto y recomponer su apariencia. El reflejo que le devolvió el espejo era el de una mujer cansada, con ojeras pronunciadas que ningún maquillaje podía disimular completamente, y una tristeza instalada en la mirada que hablaba de años de lucha constante. Tenía 35 años, pero a veces se sentía como si hubiera vivido el doble. Cada arruga prematura en su rostro contaba una historia de noches sin dormir, de preocupaciones económicas, de decisiones imposibles entre comprar medicinas o comida. Rosa preparó una taza de té caliente y la colocó frente a Carolina. «Toma», le dijo con ternura, «esto te ayudará a calmarte». Carolina envolvió sus manos alrededor de la taza, absorbiendo el calor como si pudiera calentar también su alma helada por la humillación. «¿Sabes?», comenzó Rosa sentándose frente a ella en la pequeña mesa de la cocina donde el personal comía sus almuerzos rápidos. «Llevo 10 años trabajando en esta casa y he visto pasar a docenas de invitados como esas brujas. Vienen, hacen su circo de superioridad y se van, pero nosotras seguimos aquí, haciendo que esta casa funcione, manteniendo todo en orden. Sin nosotras, toda su elegancia se derrumbaría en un día». Carolina intentó sonreír, pero el gesto le salió torcido. «No sirve de mucho saberlo cuando me siento así de pequeña, Rosa». En ese momento, un movimiento inusual en el salón captó la atención de ambas mujeres. A través de la puerta entreabierta que conectaba la cocina con el comedor, podían ver cómo los invitados se movían con cierta agitación, como si algo importante estuviera sucediendo. El murmullo general de conversación había aumentado de volumen y había una energía diferente en el ambiente. Rosa se levantó y se asomó discretamente. Sus ojos se abrieron con sorpresa. «Dios mío», susurró volteando hacia Carolina, «acaba de llegar alguien importante. Muy importante». Carolina se limpió los últimos restos de lágrimas
y miró hacia el salón intentando ver de quién hablaba Rosa. «¿Quién es?», preguntó con curiosidad, a pesar de su estado emocional. «No lo puedo ver bien desde aquí», respondió Rosa, entrecerrando los ojos, «pero por la forma en que todos se están comportando, debe ser alguien muy poderoso. Mira cómo hasta Patricia Montalvo está acomodándose el cabello y fingiendo interés genuino en lugar de su habitual desprecio». Las dos mujeres observaban desde su escondite en la cocina, testigos invisibles del teatro social que se desarrollaba en el salón. La multitud de invitados se había dividido naturalmente, creando un pasillo por donde caminaba una figura alta que aún no podían distinguir claramente. Verónica Santamaría se había apresurado a recibir al recién llegado con una efusividad que contrastaba dramáticamente con la frialdad que había mostrado hacia Carolina minutos antes. Ricardo Santamaría, el anfitrión y esposo de Verónica, apareció desde su estudio privado con una sonrisa amplia y genuina, algo inusual en un hombre conocido por su seriedad en los negocios. «Esto debe ser realmente importante», murmuró Rosa. «Nunca he visto al señor Ricardo salir de su oficina durante una fiesta a menos que sea absolutamente necesario». Carolina se había levantado y ahora estaba junto a Rosa, las dos asomándose como niñas curiosas, olvidando por un momento la jerarquía social que las separaba de aquellos invitados glamorosos. La figura del recién llegado finalmente se hizo visible cuando la multitud se apartó ligeramente. Era un hombre de aproximadamente 60 años, de porte distinguido y elegante, vestido con un traje oscuro de corte impecable que gritaba clase y poder sin necesidad de ostentación excesiva. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado hacia atrás y sus ojos, de un color gris penetrante, observaban el salón con una mezcla de amabilidad y autoridad natural. No necesitaba alzar la voz ni hacer gestos exagerados para comandar la atención de todos los presentes. Su sola presencia irradiaba una dignidad que nacía de algo más profundo que el dinero o el estatus social. Carolina sintió algo extraño al observarlo, una sensación que no podía definir del todo. Había algo en la forma en que ese hombre miraba a las personas, incluso a los empleados que se movían discretamente por el salón, que sugería respeto genuino hacia todos los seres humanos, independientemente de su posición social. Era tan diferente de la mayoría de los invitados que frecuentaban esa casa. «Ese es el señor Alejandro Méndez», susurró Rosa con un tono de reverencia, «el empresario más importante de la ciudad. Se dice que es millonario, pero millonario de verdad, no como estos de aquí que presumen el dinero de sus esposos. Él construyó su imperio desde cero». Carolina había escuchado ese nombre antes. Alejandro Méndez era casi una leyenda en la ciudad. Un hombre que había comenzado como un simple trabajador de construcción y que a través de décadas de trabajo duro, decisiones inteligentes y una ética inquebrantable, había construido un imperio empresarial que abarcaba bienes raíces, tecnología y obras de beneficencia. Pero lo que lo hacía verdaderamente especial, según las historias que circulaban, era que nunca había olvidado sus orígenes humildes. Se decía que trataba a todos con respeto, desde el presidente del país hasta el conserje de sus edificios. Las empleadas observaban cómo Patricia Montalvo, la misma mujer que había humillado a Carolina minutos antes, prácticamente se arrastraba hacia el señor Méndez con una sonrisa que intentaba ser encantadora, pero que se veía desesperada y falsa. «Don Alejandro, qué sorpresa tan maravillosa», exclamó Patricia con una voz melosa que contrastaba completamente con el tono hiriente que había usado con Carolina. «No sabíamos que usted estaría aquí esta noche». Alejandro Méndez le respondió con cortesía, pero con una frialdad perceptible que hizo evidente que podía ver a través de su fachada. «Señora Montalvo,
Saludó con un simple asentimiento de cabeza antes de volverse hacia Ricardo Santamaría para una conversación que parecía más genuina. Carolina vio cómo Patricia intentaba integrarse en la conversación, pero era sutilmente excluida. Había algo satisfactorio en ver a su torturadora siendo ignorada, aunque Carolina sabía que no debería regocijarse en el malestar de otros, ni siquiera de aquellos que la habían lastimado. «Algo está pasando», murmuró Rosa estudiando la escena con años de experiencia interpretando la política social de la clase alta. «El señor Méndez no suele venir a estas fiestas frívolas. Debe haber una razón importante». Carolina asintió sin despegar la mirada del distinguido visitante. No sabía por qué, pero algo en su interior le decía que la llegada de ese hombre cambiaría el curso de la noche de maneras que ninguno de los presentes podía anticipar. El reloj de la cocina marcaba las 9 de la noche. Afuera, en el salón, la fiesta continuaba con renovada energía alimentada por la presencia del señor Méndez. La música sonaba más fuerte, las risas eran más efusivas, y cada invitado parecía estar compitiendo por captar, aunque fuera un momento de atención del hombre más poderoso de la sala. Carolina respiró profundamente, secándose los últimos rastros de lágrimas. Tenía que recomponerse. Necesitaba este trabajo, necesitaba el salario, y no podía permitir que un momento de humillación destruyera todo lo que había construido. Pero en el fondo de su corazón, una pequeña llama de dignidad herida ardía con más fuerza que nunca. La tranquilidad forzada que Carolina había encontrado en la cocina junto a Rosa se vio interrumpida abruptamente cuando Verónica Santamaría entró como un vendaval, su rostro mostrando una mezcla de irritación y urgencia. «Carolina, necesito que salgas ahí inmediato», ordenó sin preámbulos ni consideración por el estado emocional de su empleada. Carolina sintió que su estómago se contraía. «Pero señora, usted dijo que Rosa se encargaría del servicio esta noche», respondió intentando mantener su voz firme a pesar del pánico que crecía en su pecho. «Sí, bueno, las cosas han cambiado», respondió Verónica con impaciencia. «El señor Méndez acaba de solicitar específicamente que quiere probar esos canapés especiales que tú preparaste esta tarde». Rosa intentó hablar por él, pero Verónica la silenció con una mirada cortante. «No tengo tiempo para discusiones», espetó Verónica. «Limpia tu cara, arréglate ese cabello y sal ahí con una bandeja de esos canapés en 5 minutos. Y Carolina», agregó bajando la voz con un tono amenazante, «necesito que te comportes de manera impecable. El señor Méndez es extremadamente importante para los negocios de mi esposo. Cualquier error de tu parte, cualquier cosa que lo incomode, y estarás buscando trabajo mañana mismo. ¿Entendido?». Carolina sintió que las palabras se atascaban en su garganta, pero logró asentir. «Sí, señora», murmuró mientras Verónica salía tan rápido como había entrado, dejando tras de sí una estela de perfume caro y tensión palpable. Rosa tomó inmediatamente a Carolina por los hombros. «Respira, mija, respira», le dijo con urgencia. «Puedes hacer esto. Solo entras, ofreces los canapés al señor Méndez y sales, nada más». «Pero están ahí», susurró Carolina sintiendo que las lágrimas amenazaban con regresar. «Esas mujeres están ahí, y después de lo que pasó yo no puedo». Rosa sacudió suavemente a Carolina. «Sí puedes», le aseguró con firmeza. «¿Y sabes por qué? Porque tus hijos están esperando en casa, porque necesitas este trabajo, porque eres más fuerte de lo que crees». Las palabras de Rosa penetraron la niebla de pánico que nublaba la mente de Carolina. Pensó en Mateo y Sofía, en sus rostros iluminándose cuando ella llegaba a casa cada noche, en cómo corrían a abrazarla sin importar lo cansada que estuviera. Pensó en las cuentas que debía pagar, en la renta que vencía en una semana,
en los zapatos nuevos que Sofía necesitaba urgentemente porque los suyos estaban rotos. No tenía el lujo de dejarse vencer por el miedo o la humillación. Con manos temblorosas pero decididas, Carolina se lavó la cara nuevamente, se recogió el cabello en un moño más pulcro y se pellizcó las mejillas para darles algo de color. Rosa preparó rápidamente una bandeja con los canapés de salmón y queso de cabra que Carolina había elaborado esa tarde con sumo cuidado, cada uno decorado con una pequeña ramita de eneldo y una gota de reducción balsámica. Eran pequeñas obras de arte culinario, resultado de años de perfeccionar sus habilidades en la cocina, uno de los pocos talentos que le daba verdadero orgullo. «Eres una artista», le dijo Rosa, colocando la bandeja en sus manos. «Recuérdalo. Estos canapés son dignos de cualquier restaurante de 5 estrellas. Mantén la cabeza alta». Carolina asintió, respiró profundamente una última vez y salió de la cocina hacia el salón. El contraste entre el ambiente controlado de la cocina y el caos elegante del salón fue como recibir una bofetada sensorial. La música había aumentado de volumen, los invitados se habían multiplicado aparentemente, y el aire estaba saturado de risas, perfumes y el tintineo constante de copas de cristal. Carolina avanzó con pasos medidos, manteniendo la bandeja perfectamente equilibrada, sus años de experiencia permitiéndole moverse con gracia a pesar del temblor interno que la sacudía. Podía sentir algunas miradas siguiéndola, algunos murmullos que probablemente se referían a ella y al incidente anterior. Mantuvo su vista al frente, buscando la figura distinguida del señor Méndez entre la multitud de invitados elegantemente vestidos. Lo encontró de pie junto a una de las ventanas del salón que daba al jardín iluminado, conversando tranquilamente con Ricardo Santamaría. Había algo en su postura, en la forma en que escuchaba con atención genuina a su interlocutor, que lo diferenciaba del resto de los invitados. No estaba constantemente mirando sobre el hombro de Ricardo buscando a alguien más importante con quien hablar, no revisaba obsesivamente su teléfono, no interrumpía con anécdotas sobre sí mismo. Simplemente escuchaba y respondía con una presencia completa que era casi desconcertante en ese ambiente de interacciones superficiales. Carolina se acercó con cautela, esperando el momento apropiado para interrumpir sin ser descortés. Su corazón latía tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. Cuando hubo una pausa natural en la conversación, se adelantó ligeramente. «Disculpen, señores», dijo con voz suave pero clara. «Traje los canapés que se solicitaron». Ricardo Santamaría la miró con una expresión neutral, ni amable ni hostil, simplemente indiferente como quien mira un objeto útil pero sin valor emocional. «Así, Carolina, colócalos aquí», ordenó señalando una mesa cercana, pero fue el señor Méndez quien captó completamente la atención de Carolina. El hombre volteó hacia ella y sus ojos grises la estudiaron por un momento que pareció extenderse eternamente. No era una mirada de evaluación superficial o de juicio, era algo diferente, algo que Carolina no había visto en los ojos de ninguno de los invitados ricos que frecuentaban esa casa. Era una mirada que realmente la veía, que reconocía su humanidad más allá de su uniforme de sirvienta. «Un momento», dijo el señor Méndez antes de que Carolina pudiera retirarse. «Estos canapés se ven extraordinarios. ¿Quién los preparó?» Carolina sintió que sus mejillas se sonrojaban. «Yo los preparé, señor», respondió con una mezcla de orgullo tímido y sorpresa de que alguien se interesara. El señor Méndez tomó uno de los canapés y lo examinó con un aprecio que parecía genuino. «La presentación es impecable», comentó. Y después de probarlo, sus ojos se iluminaron con sorpresa auténtica. «Esto es excepcional, verdaderamente excepcional».
Estudió en cocina. Carolina negó con la cabeza, consciente de que varios invitados cercanos habían comenzado a prestar atención a la conversación. No, señor. Todo lo que sé lo aprendí trabajando y practicando por mi cuenta. Siempre me ha gustado cocinar. El señor Méndez asintió con una expresión pensativa. Un talento natural, entonces. Eso es aún más impresionante. Ricardo Santamaría observaba el intercambio con una mezcla de sorpresa e incomodidad, sin saber exactamente cómo reaccionar ante el interés inusual de su importante invitado en una simple empleada doméstica. Carolina, consciente de que estaba recibiendo más atención de la que era apropiada para alguien de su posición, hizo una pequeña reverencia. Muchas gracias por sus amables palabras, señor. Con su permiso me retiro. Pero el señor Méndez la detuvo nuevamente. ¿Cómo te llamas? Carolina, señor, respondió ella sintiendo que el calor subía a su rostro. ¿Carolina qué? Carolina Morales, señor. Alejandro Méndez extendió su mano hacia ella, un gesto tan inesperado que Carolina se quedó congelada por un segundo, mirando esa mano ofrecida como si fuera un objeto extraño e incomprensible. En los 3 años trabajando en esa mansión, ningún invitado jamás le había ofrecido un apretón de manos como si fuera su igual. Mucho gusto, Carolina Morales, dijo el señor Méndez, con una sonrisa cálida que iluminó su rostro distinguido. Soy Alejandro Méndez. Tienes un talento extraordinario para la cocina. Con manos temblorosas, Carolina aceptó el apretón de manos. El gusto es mío, señor, logró decir a pesar del nudo que se había formado en su garganta. Este simple gesto de respeto, esta humana conexión, era tan raro en su experiencia que casi le resultaba abrumador. Durante unos segundos, el resto del salón pareció desvanecerse, como si solo existieran ella y ese hombre distinguido que la trataba con una dignidad que le había sido negada toda la noche. Pero la realidad volvió a imponerse cuando escuchó una risa burlona que reconoció inmediatamente. Patricia Montalvo. La risa de Patricia Montalvo cortó el momento como un cuchillo afilado. «¡Ay, don Alejandro!», exclamó acercándose con pasos calculados y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Siempre tan amable con todo el mundo. Es una de sus cualidades más admirables. Su tono destilaba condescendencia apenas disfrazada de cumplido. Carolina sintió que su cuerpo se tensaba instintivamente, preparándose para otro ataque verbal. Intentó disculparse y retirarse, pero el señor Méndez, aún sosteniendo su atención con una mirada que ahora se había tornado más observadora, hizo un gesto sutil para que esperara un momento. Patricia no perdió el tiempo en posicionarse estratégicamente entre Carolina y el señor Méndez, como si la presencia de la empleada fuera una afrenta a su derecho de monopolizar la conversación con el hombre más importante de la sala. «Estábamos justamente comentando antes de que usted llegara», continuó Patricia con voz melosa pero cargada de veneno, «sobre la importancia de mantener ciertos estándares en el servicio doméstico. Es tan difícil hoy en día encontrar personal que entienda que cuando trabaja en ciertas casas representa la imagen de la familia». Carolina sintió que cada palabra era una puñalada deliberada, una referencia apenas velada a la humillación que le habían infligido minutos antes. Sus manos apretaron la bandeja con tal fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El señor Méndez, sin embargo, no respondió como Patricia esperaba. Su expresión se endureció ligeramente y sus ojos grises estudiaron a la mujer con una intensidad que hizo que su sonrisa vacilara por un momento. «Qué interesante perspectiva, señora Montalvo», dijo con voz educada, pero con un filo apenas perceptible que hizo que varios invitados cercanos prestaran atención. «Personalmente», continuó el señor Méndez,
Siempre he creído que lo que verdaderamente representa a una familia no es la apariencia superficial de su personal, sino cómo tratan a las personas que trabajan para ellos. Eso habla mucho más sobre su verdadero carácter que cualquier uniforme o etiqueta social. El silencio que siguió fue incómodo y pesado. Patricia intentó reírse como si todo fuera una broma, pero el sonido salió forzado y artificial. Por supuesto, don Alejandro, concordó torpemente. Yo solo decía que... Me temo que debe disculparme, señora Montalvo, la interrumpió el señor Méndez, volviéndose nuevamente hacia Carolina. Estaba teniendo una conversación fascinante con la señorita Morales sobre su talento culinario. Dígame, Carolina, ¿estos canapés llevan algún ingrediente secreto? La pregunta tomó a Carolina por sorpresa y por un momento no supo cómo responder, mientras sentía la mirada furiosa de Patricia clavándose en ella como dagas invisibles. El secreto está en la frescura de los ingredientes, señor, respondió Carolina encontrando su voz nuevamente, y en no sobrecomplicar los sabores. A veces lo simple bien ejecutado es mejor que lo elaborado mal hecho. El señor Méndez sonrió con genuino deleite. Una filosofía que se aplica a muchos aspectos de la vida, comentó pensativo, no solo a la cocina. Sabes, Carolina, he comido en los restaurantes más caros de Europa y Latinoamérica, y puedo decirte honestamente que esto que preparaste rivaliza con lo mejor que he probado. Carolina sintió que las lágrimas amenazaban con brotar nuevamente, pero esta vez no eran lágrimas de humillación, sino de una emoción que no sabía cómo nombrar. Nadie, absolutamente nadie en esa casa, le había hablado así jamás. Gracias, señor, logró decir con voz temblorosa. Significa mucho para mí escuchar eso. Patricia, visiblemente molesta por haber perdido el control de la conversación y ser efectivamente ignorada, decidió lanzar otro ataque más directo. Bueno, aunque cocine bien, intervino con malicia apenas contenida, todavía necesita aprender mucho sobre presentación personal. ¿Verdad, Carolina? La pregunta fue lanzada como un misil diseñado para recordarle a Carolina su lugar y revivir la vergüenza anterior. Pero antes de que Carolina pudiera responder o incluso bajar la mirada en humillación, la expresión del señor Méndez cambió por completo. Su rostro, que había mostrado amabilidad y calidez momentos antes, ahora reflejaba una frialdad que hizo que la temperatura de la sala pareciera descender varios grados. ¿A qué se refiere exactamente con eso, señora Montalvo?, preguntó con voz peligrosamente suave. Patricia pareció darse cuenta demasiado tarde de que había cometido un error. Bueno, es solo que... balbuceó buscando apoyo en Gabriela y Lorena, que habían aparecido a su lado como buitres, atraídos por la promesa de un espectáculo. Antes notamos que su uniforme y sus zapatos no están exactamente a la altura de los estándares que uno esperaría. Alejandro Méndez dejó su copa sobre una mesa cercana con un movimiento deliberado que captó la atención de más invitados. El círculo de personas observando la escena se había expandido silenciosamente. «Permítanme asegurarme de que entiendo correctamente», dijo el señor Méndez con voz clara que llevaba a través del salón. «Ustedes tres señoras acaban de criticar a esta joven por la apariencia de su uniforme de trabajo». Lorena intentó suavizar la situación. «Don Alejandro, creo que está malinterpretando. Solo sugeríamos que...». «No estoy malinterpretando nada», cortó él con firmeza. «Estoy comprendiendo perfectamente». El señor Méndez se volvió hacia Carolina con una expresión mucho más suave. «Carolina, me disculpo enormemente si estas señoras te hicieron sentir incómoda o te faltaron al respeto de alguna manera». El nudo en la garganta de Carolina era tan grande que apenas podía respirar, mucho menos hablar. Ricardo Santamaría, percibiendo que la situación se estaba saliendo de control y temiendo ofender a su valioso invitado,
intentó intervenir. Don Alejandro, estoy seguro de que todo es un malentendido. Usted sabe cómo son estas cosas sociales. A veces los comentarios se malinterpretan. El señor Méndez lo miró con una expresión que dejaba claro que no estaba dispuesto a dejar pasar el asunto. Ricardo, te conozco desde hace 20 años y siempre te he considerado un hombre de negocios honorable, pero debo decirte que lo que acabo de presenciar me perturba profundamente. Esta joven, señaló a Carolina con respeto, preparó estos canapés extraordinarios, claramente trabaja duro, y está siendo juzgada por la apariencia de su uniforme. Gabriela, sintiéndose acorralada, intentó defender su posición. Don Alejandro, con todo respeto, usted no entiende las dificultades de mantener una casa con ciertos estándares. El personal debe verse presentable. Alejandro Méndez la miró con una intensidad que hizo que ella retrocediera involuntariamente. Señora Contreras, permítame contarle algo sobre estándares. Mi padre era jardinero. Mi madre trabajó como empleada doméstica durante 40 años. Usó el mismo uniforme remendado una y otra vez porque no podía permitirse uno nuevo mientras me criaba a mí y a mis hermanos. ¿Y saben qué? Fue la mujer más honorable y trabajadora que he conocido. Más honorable que muchas personas que conozco que gastan fortunas en ropa de diseñador, pero no tienen un gramo de decencia humana en sus corazones. El silencio que cayó sobre el salón era absoluto y sepulcral. Los invitados que habían estado conversando animadamente momentos antes, ahora observaban la escena con una mezcla de incomodidad y fascinación morbosa. Carolina, completamente abrumada, sintió que las lágrimas finalmente rodaban por sus mejillas, a pesar de todos sus esfuerzos por contenerlas. Pero esta vez no eran solo lágrimas de dolor, eran lágrimas de alivio, de gratitud, de una emoción tan intensa que su cuerpo no podía contenerla. Por primera vez en 3 años de trabajar en esa casa, alguien la había defendido. Alguien había visto su valor más allá de su uniforme gastado y sus zapatos viejos. Patricia, Gabriela y Lorena parecían haber sido convertidas en estatuas de sal, sus rostros reflejando una mezcla de shock, vergüenza e indignación. Verónica Santamaría, que había observado toda la escena desde la distancia, ahora se acercaba con una expresión de pánico apenas disimulado, claramente aterrada de que su fiesta de cumpleaños se estuviera convirtiendo en un desastre social por culpa del maltrato a una empleada. Verónica Santamaría llegó junto al grupo con una sonrisa forzada que no lograba ocultar su nerviosismo. Don Alejandro, dijo con voz aguda intentando sonar casual, lamento muchísimo si ha habido algún malentendido esta noche. Estoy segura de que todo ha sido una confusión sin importancia. El señor Méndez la miró con una expresión que mezclaba decepción y firmeza. Verónica, la conozco desde hace años y siempre la he considerado una mujer inteligente. Por eso me resulta particularmente decepcionante presenciar cómo permite que se maltrate a su personal en su propia casa. Verónica palideció visiblemente, consciente de que ofender a Alejandro Méndez podría significar consecuencias serias para los negocios de su esposo. Yo no, comenzó a balbucear. Es decir, no era mi intención. Carolina ha sido una empleada ejemplar y yo jamás permitiría que... Entonces, ¿por qué esta joven está aquí de pie llorando?, interrumpió el señor Méndez, señalando las lágrimas que aún corrían por las mejillas de Carolina. ¿Por qué estas 3 señoras se sintieron con el derecho de humillarla públicamente? Y más importante aún, ¿por qué nadie, ni usted, ni su esposo, ni ninguno de los otros invitados presentes, hizo absolutamente nada para detenerlo? Sus palabras cayeron como piedras en un estanque, creando ondas de incomodidad que se expandieron por todo el salón. Varios invitados bajaron la mirada,
avergonzados de su complicidad silenciosa. Otros intercambiaban miradas incómodas, preguntándose si deberían retirarse discretamente antes de quedar asociados con este escándalo social. Ricardo Santamaría se acercó finalmente, su rostro mostrando una mezcla de preocupación por los negocios y genuina sorpresa por la magnitud de lo que había ocurrido mientras él estaba en su oficina. «Don Alejandro», dijo Ricardo con voz conciliadora, «le aseguro que tomaremos medidas inmediatas para asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. Carolina es una empleada valiosa y...» «Disculpe que lo interrumpa, Ricardo», cortó el señor Méndez, «pero me temo que las palabras ya no son suficientes. Los hechos hablan más fuerte que las promesas». Se volvió hacia Carolina, quien seguía de pie sosteniendo su bandeja, sus lágrimas secándose lentamente mientras observaba con incredulidad cómo el hombre más poderoso del salón peleaba su batalla. «Carolina», preguntó el señor Méndez con genuina preocupación, «¿te han tratado así otras veces?» La pregunta tomó a Carolina completamente desprevenida. Toda su vida laboral le había enseñado a callar, a aceptar, a no hacer olas. Contradecir a sus empleadores podría significar perder su trabajo, y perder su trabajo significaría dejar a sus hijos sin comida en la mesa. Pero algo en la mirada del señor Méndez, algo en la forma en que este hombre poderoso se había puesto de su lado sin conocerla, sin tener ninguna obligación hacia ella, despertó en Carolina un valor que no sabía que poseía. «Sí, señor», respondió con voz temblorosa pero clara, «no es la primera vez. A veces, muchas veces, los invitados hacen comentarios sobre mi ropa, sobre mi apariencia, sobre mi forma de hablar. El silencio que siguió era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. «¿Y los señores Santamaría?», preguntó el señor Méndez sin apartar su mirada de Carolina. «Lo saben». Carolina miró brevemente a Verónica y Ricardo. Podía mentir, podía intentar suavizar la situación, pero las palabras del señor Méndez sobre honestidad y dignidad resonaban en su mente. «A veces están presentes cuando sucede», respondió finalmente, «pero nunca han intervenido». La expresión de Alejandro Méndez se endureció aún más. «Ricardo, Verónica», dijo volviéndose hacia los anfitriones, «durante 20 años he hecho negocios con tu empresa, Ricardo. He confiado en tu palabra, he invertido millones en proyectos conjuntos. Pero esta noche he descubierto algo sobre tu carácter que me hace cuestionar profundamente si quiero continuar esa asociación. Un hombre que permite que abusen de las personas más vulnerables en su propia casa, que mira hacia otro lado cuando se cometen injusticias frente a él, no es un hombre con quien yo pueda o quiera hacer negocios». Ricardo se puso pálido como un papel. «Don Alejandro, por favor», intentó razonar. «Entiendo su molestia, pero seguramente podemos resolver esto de manera civilizada». El señor Méndez sacó su teléfono del bolsillo. «Mañana a primera hora», anunció con voz firme, «mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo para discutir la disolución de todos nuestros contratos actuales». Las palabras cayeron como una bomba sobre Ricardo Santamaría. Los contratos con Alejandro Méndez representaban casi el 40% de su negocio. Perderlos sería devastador financieramente. «Por favor, don Alejandro», suplicó Ricardo con voz desesperada, «démenos la oportunidad de enmendar esto. Le prometo que...». «Las promesas son baratas, Ricardo», interrumpió el señor Méndez. «Lo que importan son las acciones. Y las acciones de esta noche me han demostrado todo lo que necesitaba saber». Se volvió hacia Patricia, Gabriela y Lorena, quienes observaban la escena con una mezcla de horror y furia impotente. «Y en cuanto a ustedes tres», dijo con voz helada, «espero que disfruten su reputación social mientras dure, porque a partir de mañana me aseguraré de que todos en esta ciudad
sepan exactamente qué tipo de personas son, no con chismes o rumores, sino con hechos. Patricia intentó protestar con indignación. «No puede amenazarnos así», exclamó con voz estridente. «Tenemos derechos». «Por supuesto que tienen derechos», concordó el señor Méndez con calma peligrosa, «y yo tengo el derecho de ejercer mi influencia para asegurarme de que las personas decentes sepan con quién están asociándose. Tienen el derecho de ser crueles, y yo tengo el derecho de exponerlas». Gabriela, siempre la más calculadora del trío, intentó un último recurso. «Don Alejandro, estoy segura de que si hablamos esto con calma, lejos de «no hay nada que hablar, señora Contreras», la cortó él. «Ya he escuchado todo lo que necesitaba escuchar y he visto todo lo que necesitaba ver. Ahora, si me disculpan», se volvió hacia Carolina con una expresión completamente diferente, suave y respetuosa. «Señorita Morales, me preguntaba si podrías responder una pregunta». Carolina, abrumada por todo lo que estaba sucediendo, apenas pudo asentir. «¿Alguna vez has pensado en trabajar en un restaurante profesional?», preguntó el señor Méndez, «porque con tu talento estarías desperdiciando tu vida trabajando para personas que no valoran ni respetan lo que tienes para ofrecer». La pregunta era tan inesperada que Carolina tardó un momento en procesarla. «Yo», comenzó insegura, «siempre soñé con tener mi propio pequeño restaurante algún día, pero con mis hijos y las responsabilidades nunca he tenido la oportunidad de buscar ese sueño». El señor Méndez asintió pensativamente. «Tengo varios restaurantes en la ciudad», dijo sacando una tarjeta de presentación de su billetera, «y siempre estoy buscando talento real». Extendió la tarjeta hacia Carolina. «Si estás interesada, llama a este número mañana. Pregunta por Elena Ramírez, es mi gerente de recursos humanos. Le diré que espere tu llamada». Carolina tomó la tarjeta con manos que temblaban tan violentamente que casi la dejó caer. Sus ojos se movían entre la elegante tarjeta de presentación y el rostro del hombre que acababa de cambiar su vida en cuestión de minutos. «No sé qué decir», susurró con voz quebrada. «Gracias, no parece suficiente». «Di que considerarás la oferta», respondió el señor Méndez con una sonrisa genuina. «Eso es todo lo que pido». «Ahora», añadió elevando su voz para que todos en el salón pudieran escucharlo claramente, «me temo que debo retirarme. Esta ha sido una noche muy reveladora». Miró directamente a Ricardo y Verónica. «Les agradezco su hospitalidad, pero espero la llamada de sus abogados mañana». Y con esas palabras, Alejandro Méndez se dirigió hacia la salida. El silencio en el salón era absoluto. Nadie se movía. Nadie respiraba. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido para procesar la magnitud de lo que acababa de ocurrir. El hombre más poderoso e influyente de la ciudad acababa de abandonar la fiesta más importante del año, dejando tras de sí un rastro de consecuencias que cambiarían muchas vidas para siempre. El sonido de la puerta principal, cerrándose detrás del señor Méndez, rompió el hechizo que había paralizado a todos los presentes. Durante unos segundos más, nadie se movió, como si todos estuvieran procesando simultáneamente lo que acababa de presenciar. Luego, como si alguien hubiera presionado un botón de reproducción, el salón explotó en un caos de murmullos y conversaciones urgentes. Los invitados se agrupaban en pequeños círculos, sus voces elevándose en un crescendo de especulación y shock. Carolina seguía de pie en el mismo lugar, sosteniendo la tarjeta de presentación como si fuera un objeto sagrado, sus lágrimas secándose en sus mejillas mientras su mente intentaba comprender que todo lo que acababa de suceder era real y no un sueño imposible. Patricia Montalvo fue la primera en reaccionar con algo más que shock silencioso. Su rostro había pasado del pálido al rojo furioso en cuestión de segundos.
«Esto es ridículo», exclamó con voz estridente, intentando recuperar algo de control sobre la situación. «Ese hombre está completamente fuera de lugar. No puede amenazarnos de esa manera». Pero sus palabras cayeron en un vacío de indiferencia. Los invitados que momentos antes buscaban su aprobación y compañía, ahora la evitaban activamente, sus miradas deslizándose sobre ella como si fuera invisible. El poder social, Carolina lo entendió en ese momento, era tan frágil como el cristal. Un segundo eras el centro de atención, la persona que todos querían conocer, y al siguiente eras un paria social que nadie quería tener cerca. Gabriela y Lorena, siempre pragmáticas, ya habían comenzado a distanciarse físicamente de Patricia, buscando sus bolsos y murmurando excusas sobre compromisos temprano al día siguiente. Verónica Santamaría observaba cómo su fiesta de cumpleaños perfectamente planeada se desmoronaba ante sus ojos. Los invitados comenzaban a retirarse en pequeños grupos, ofreciendo disculpas apresuradas y miradas compasivas que eran más hirientes que cualquier crítica directa. Cada persona que salía representaba una conexión social perdida, una amistad que probablemente no sobreviviría el escándalo. Para cuando el reloj marcó las 10 de la noche, más de la mitad de los invitados ya se habían marchado, llevándose consigo sus chismes y especulaciones que seguramente estarían circulando por toda la ciudad antes del amanecer. Ricardo Santamaría se había retirado a su oficina, su teléfono ya sonando con llamadas de socios nerviosos que habían escuchado rumores de lo sucedido. Su rostro, visible a través de la puerta de cristal de su estudio, mostraba la expresión de un hombre viendo cómo su imperio comercial comenzaba a temblar sobre cimientos que había creído sólidos. Carolina finalmente encontró la fuerza para moverse. Sus piernas parecían hechas de plomo mientras caminaba lentamente hacia la cocina, consciente de que docenas de ojos seguían cada uno de sus pasos. Algunos de esos ojos mostraban lástima, otros curiosidad morbosa, unos pocos reflejaban algo que podría ser admiración o respeto, pero Carolina ya no les prestaba atención. Su mente estaba en otra parte, procesando las palabras del señor Méndez, sintiendo el peso de la tarjeta en su mano, imaginando las posibilidades que se abrían ante ella como flores después de una tormenta. Al entrar a la cocina, encontró a Rosa esperándola, su rostro brillando con lágrimas de alegría y orgullo. «Mija», exclamó Rosa envolviendo a Carolina en un abrazo feroz. «Lo escuché todo. Todos en la cocina lo escuchamos. No puedo creer lo que acaba de pasar. Ese hombre, ese señor Méndez, es un ángel enviado del cielo». Carolina se aferró a Rosa, dejando que el abrazo maternal de la mujer mayor le diera la fuerza que necesitaba. Durante unos minutos se permitieron simplemente existir en ese momento, dos mujeres trabajadoras que habían presenciado algo que raramente sucedía en su mundo: justicia, reconocimiento, dignidad restaurada. Los otros empleados de la cocina la rodeaban con sonrisas y palabras de apoyo. Todos ellos habían experimentado sus propias versiones de humillación a manos de invitados arrogantes. Todos ellos entendían el significado de lo que había ocurrido. Uno de los ayudantes de cocina, un joven llamado Miguel, levantó su vaso de agua en un brindis improvisado. «Por Carolina», dijo con una sonrisa sincera, «y por tener el valor de decir la verdad cuando importaba». Los otros empleados se unieron al brindis, sus vasos chocando en una celebración silenciosa que contrastaba dramáticamente con el desastre que se desarrollaba en el salón. Pero la celebración fue interrumpida cuando Verónica Santamaría entró a la cocina como un huracán. Su maquillaje perfectamente aplicado mostraba grietas donde las lágrimas de frustración habían comenzado a correr. «Carolina, necesito hablar contigo»,
dijo con voz tensa. Ahora. Rosa intentó intervenir. Señora, creo que Carolina ha tenido suficiente por esta noche. No te pedí tu opinión, Rosa, espetó Verónica antes de volverse nuevamente hacia Carolina. Tú, ven conmigo a la oficina. Carolina sintió que su recién encontrado valor vacilaba por un momento, pero luego pensó en las palabras del señor Méndez, en la tarjeta que llevaba en su bolsillo, en la forma en que ese hombre poderoso la había tratado con respeto y dignidad. Pensó en sus hijos esperando en casa, en los años que había pasado callando abusos, en todas las veces que había bajado la cabeza y aceptado humillaciones por miedo a perder su trabajo. Con permiso, señora Santamaría, dijo Carolina con voz más firme de lo que ella misma esperaba. Pero si va a despedirme, puede hacerlo aquí. No tengo nada que ocultar de mis compañeros. Verónica la miró con incredulidad, como si no pudiera creer que su empleada se atreviera a cuestionar sus órdenes. No voy a despedirte, dijo finalmente. Necesito que entiendas la gravedad de lo que ha pasado esta noche. Por tu culpa, por este drama innecesario, mi esposo está a punto de perder contratos millonarios. Nuestra reputación social está destruida. Los murmullos de indignación entre los otros empleados fueron inmediatos, pero Carolina levantó una mano para silenciarlos. Con todo respeto, señora, respondió Carolina sintiendo como años de sumisión forzada se evaporaban con cada palabra. Nada de esto es mi culpa. Yo no pedí ser humillada públicamente. Yo no pedí que sus invitadas me trataran como si fuera menos que humana. Y yo definitivamente no pedí que el señor Méndez presenciara ese abuso y decidiera hacer algo al respecto. El silencio que siguió era tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. Verónica Santamaría miraba a Carolina como si la estuviera viendo por primera vez, como si de repente se diera cuenta de que su empleada sumisa y silenciosa había encontrado su voz. «¿Cómo te atreves?», comenzó Verónica con voz temblorosa de rabia. «Después de todo lo que hemos hecho por ti, darte este trabajo, pagarte un salario». «Me ha pagado menos del salario mínimo», interrumpió Carolina, sintiendo como una fuerza que no sabía que poseía fluía a través de ella. «Me ha hecho trabajar horas extras sin compensación y ha permitido que sus invitados me maltraten durante 3 años. Así que no, señora Santamaría, no le debo gratitud, le debo mi renuncia». Las palabras salieron antes de que Carolina pudiera pensarlas completamente, pero en el momento en que las pronunció, supo que eran las palabras correctas. Rosa jadeó suavemente, sus ojos abiertos con shock y preocupación. «Renuncias», repitió Verónica con una risa histérica. «¿Y qué vas a hacer? ¿Quién más te va a contratar? Una empleada doméstica sin educación formal, con 2 hijos que mantener. Volverás rogando por tu trabajo en una semana». Carolina sacó la tarjeta del señor Méndez de su bolsillo y la sostuvo firmemente. «Tengo opciones, señora», dijo con dignidad, «y aunque no las tuviera, prefiero pasar hambre con mi orgullo intacto que seguir alimentándome mientras me devoran el alma». Verónica abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. Detrás de ella, Ricardo apareció en el marco de la puerta, su rostro mostrando el peso de múltiples conversaciones telefónicas desastrosas. «Déjala ir, Verónica», dijo con voz cansada. «Ya hemos perdido suficiente esta noche. No perdamos también nuestra dignidad peleando con el personal». Carolina sintió que algo dentro de ella se liberaba finalmente. «Me iré ahora mismo», anunció quitándose el delantal y colocándolo cuidadosamente sobre el mostrador. Rosa la acompañó hasta la salida del servicio, cargando la pequeña mochila donde Carolina guardaba sus pertenencias personales. La noche había caído completamente sobre la ciudad y el aire fresco golpeó el rostro de Carolina como un bálsamo sanador,
Después de las horas sofocantes dentro de la mansión, las luces de la casa brillaban a sus espaldas, pero Carolina no miró atrás. Cada paso que daba lejos de ese lugar sentía como si cadenas invisibles se rompieran una por una, liberándola de años de sumisión forzada y humillaciones silenciosas. Rosa la abrazó en la puerta con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. «Estoy tan orgullosa de ti, mija», susurró la mujer mayor con voz quebrada, «tan orgullosa. Hiciste lo que muchas de nosotras nunca hemos tenido el valor de hacer». Carolina devolvió el abrazo con fuerza, sintiendo la calidez y el amor genuino de alguien que había sido más madre para ella en estos 3 años que muchas personas con lazos de sangre. «Cuídate, Rosa», respondió Carolina con voz temblorosa, «y gracias por todo, por cada palabra amable, por cada consejo, por creer en mí cuando yo misma no podía». Rosa se secó las lágrimas y le entregó un sobre pequeño que había sacado de su delantal. «Toma», dijo presionándolo en las manos de Carolina, «son mis ahorros para emergencias. No mucho, pero te ayudará hasta que consigas ese trabajo nuevo». Carolina intentó devolverlo, pero Rosa cerró sus manos alrededor del sobre. «No discutas conmigo, muchacha», ordenó con la firmeza cariñosa que solo las abuelas pueden ejercer. «Algún día cuando puedas me lo devuelves. Ahora ve con tus hijos». El viaje en autobús de regreso a casa fue surreal para Carolina. Se sentó junto a la ventana, observando cómo las luces de la ciudad pasaban como estrellas fugaces, mientras su mente reproducía una y otra vez los eventos de la noche. Podía sentir la tarjeta del señor Méndez en su bolsillo, como si quemara a través de la tela, recordándole constantemente que lo sucedido no había sido un sueño, sino una realidad tangible que cambiaría el curso de su vida. Los otros pasajeros del autobús eran las almas nocturnas de la ciudad, trabajadores regresando de turnos tardíos, estudiantes con mochilas pesadas volviendo de bibliotecas, personas cuyas vidas transcurrían en los márgenes de la sociedad elegante que ella acababa de dejar atrás. Estas eran sus personas, pensó Carolina, gente honesta que trabajaba duro, que luchaba por sus familias, que conocía el verdadero valor de un peso ganado con sudor y sacrificio. Mientras el autobús atravesaba barrios que se volvían progresivamente más humildes, Carolina sintió algo que no había sentido en años. Se sentía en paz, aterrada por el futuro incierto, sí, pero en paz con la decisión que había tomado. Por primera vez en 3 años, había elegido su dignidad sobre su seguridad económica. Había encontrado su voz cuando más importaba. Había dicho no cuando todas las voces en su cabeza le gritaban que se callara y aceptara. Llegó a su pequeño apartamento cerca de la medianoche. El edificio de 3 pisos donde vivía no era mucho. Las paredes necesitaban pintura, la escalera crujía peligrosamente, y a veces el agua caliente era un lujo impredecible, pero era su hogar, el espacio que había logrado mantener con su trabajo duro, donde sus hijos dormían seguros cada noche. Al abrir la puerta encontró a su madre, doña Elena, dormitando en el sofá con la televisión encendida en bajo volumen. La mujer de 60 años se despertó sobresaltada al escuchar la llave en la cerradura. «¡Ay, mija!», exclamó Elena levantándose con dificultad. «¿Qué haces aquí tan temprano? ¿No dijiste que trabajarías hasta tarde?». Carolina dejó caer su mochila y se derrumbó en el sofá, toda la adrenalina y emoción de la noche finalmente cediendo paso a un agotamiento que penetraba hasta sus huesos. «Renuncié, mamá», dijo simplemente mirando el techo manchado de humedad. «Renuncié y no sé si hice lo correcto o si acabo de condenar a mis hijos al hambre». Elena se sentó junto a su hija, su rostro arrugado por años de trabajo duro y preocupaciones mostrando una mezcla de shock y preocupación. «¿Qué pasó, mi amor?»,
Preguntó tomando las manos de Carolina entre las suyas. Cuéntamelo todo. Y Carolina lo hizo. Con voz entrecortada por momentos, firme por otros, relató cada detalle de la noche. La humillación inicial a manos de Patricia y sus amigas, la aparición del señor Méndez, su defensa apasionada, la oferta de trabajo, la confrontación final con Verónica Santamaría. Su madre escuchaba en silencio, sus ojos llenándose de lágrimas en algunos momentos, brillando con orgullo feroz en otros. Cuando Carolina terminó su relato, Elena la abrazó con fuerza. «Hiciste lo correcto, mi niña», susurró con voz cargada de emoción. «Hiciste exactamente lo correcto». «Sí, pero ¿qué vamos a hacer ahora, mamá?», preguntó Carolina con voz desesperada. «Tengo suficiente dinero ahorrado para tal vez 2 semanas de gastos. ¿Y si esa oferta del señor Méndez no era real? ¿Y si solo estaba siendo amable en el momento, pero mañana su gente me dice que no hay posición disponible?» Elena tomó el rostro de su hija entre sus manos ásperas, manos que habían trabajado en fábricas, lavando ropa ajena, limpiando casas, haciendo cualquier cosa necesaria para criar a Carolina sola después de que su esposo las abandonara. «Escúchame bien, Carolina María Morales», dijo con la voz firme de quien ha sobrevivido tormentas peores. «Yo te crié para ser fuerte, para ser valiente, para nunca permitir que nadie te pisoteara. Esta noche recuperaste algo que esas personas habían estado robándote poco a poco. Recuperaste tu dignidad. Y eso, mija, eso vale más que cualquier salario. Vamos a estar bien. Siempre hemos encontrado la manera, siempre la encontraremos». Las 2 mujeres permanecieron abrazadas en el sofá desgastado, mientras el reloj en la pared marcaba el paso hacia un nuevo día. Finalmente Elena se levantó y fue a la pequeña cocina. «Te voy a hacer un té», anunció, «y luego vas a dormir. Mañana por la mañana llamas a ese señor. Y pase lo que pase, estaremos bien porque nos tenemos las unas a las otras». Carolina asintió, sintiendo cómo la tensión comenzaba a abandonar sus hombros. Se levantó silenciosamente y caminó hacia la pequeña habitación que sus hijos compartían. La luz del pasillo iluminaba tenuemente sus rostros dormidos. Mateo, su hijo de 8 años, dormía con la boca abierta y un libro de dinosaurios aún abierto sobre su pecho. Sofía, su hija de 6 años, abrazaba su muñeca favorita con tal fiereza que Carolina no pudo evitar sonreír. Estos 2 niños eran su mundo, su razón para levantarse cada mañana, para soportar humillaciones, para trabajar hasta que su cuerpo gritara por descanso. Todo lo que hacía, cada decisión que tomaba, era por ellos. «Les prometo», susurró Carolina mirando sus rostros inocentes, «les prometo que vamos a estar bien, que mamá va a construir algo mejor para ustedes, que nunca van a tener que aguantar lo que yo aguanté». Se quedó allí varios minutos más, observándolos dormir, recordándose a sí misma por qué había encontrado el valor para renunciar esa noche. ¿Por qué no podía seguir enseñándoles con su ejemplo que estaba bien permitir que otros los humillaran, que el dinero valía más que la dignidad, que debían callarse y aceptar el abuso para sobrevivir? De vuelta en la sala, encontró a su madre preparando 2 tazas de té de manzanilla. Se sentaron juntas en el sofá, sorbiendo el líquido caliente en silencio cómodo. «¿Sabes?», comenzó Elena después de un rato, «tu abuela siempre decía que Dios pone ángeles en nuestro camino cuando más los necesitamos. A veces tienen alas, a veces tienen trajes caros y tarjetas de presentación». Carolina rió suavemente, el sonido sorprendiéndola después de tantas lágrimas. «El señor Méndez definitivamente no es lo que esperaba cuando me levanté esta mañana», admitió. «Pero tienes razón, mamá. Llegó exactamente cuando lo necesitaba. No solo para ofrecerme un trabajo, sino para recordarme que merezco ser tratada con respeto».
Elena asintió sabiamente. Eso es lo que los buenos hacen, mija. Te recuerdan quién eres cuando el mundo intenta hacerte olvidarlo. Terminaron su té y Elena se preparó para irse a su propio pequeño apartamento 2 pisos abajo. Antes de salir, se volvió hacia Carolina una última vez. Ese hombre, el señor Méndez, dijo pensativa, es especial. No dejes que el miedo te impida llamar mañana. La mañana llegó demasiado rápido para Carolina. Había dormido poco, su mente girando entre esperanza y terror sobre lo que el nuevo día traería. A las 7 de la mañana, después de preparar el desayuno para sus hijos y llevarlos a la escuela, se sentó frente a su teléfono con la tarjeta del señor Méndez en la mano. Sus dedos temblaban mientras marcaba el número. Cada tono que sonaba sin respuesta aumentaba su ansiedad hasta que finalmente escuchó una voz femenina profesional al otro lado de la línea. Grupo Empresarial Méndez. Oficina de Recursos Humanos, Elena Ramírez al hablar. El nombre coincidía con el que el señor Méndez había mencionado. Carolina respiró profundo, intentando controlar el temblor en su voz. Buenos días, señora Ramírez. Mi nombre es Carolina Morales. El señor Méndez me dijo que la llamara esta mañana. Hubo una pausa breve, seguida de un cambio notable en el tono de voz de Elena. Ah, sí, señorita Morales, exclamó con calidez genuina. Don Alejandro me llamó personalmente anoche. Bastante tarde, de hecho, lo cual es inusual. Me contó sobre su encuentro y quedó muy impresionado con usted. Carolina sintió que su corazón se aceleraba. Entonces la oferta era real. No había sido solo palabras amables dichas en el calor del momento. Yo no sé qué decir, comenzó Carolina, pero Elena la interrumpió gentilmente. Dígame, señorita Morales, ¿podría venir hoy a las oficinas centrales? Digamos a las 2 de la tarde. Me gustaría conocerla personalmente y discutir las opciones que tenemos disponibles. Carolina miró el reloj. Tenía suficiente tiempo para prepararse, aunque su guardarropa era limitado. Sí, señora, por supuesto, respondió intentando sonar más segura de lo que se sentía. Estaré allí a las 2 en punto. Perfecto, respondió Elena dándole la dirección. Y señorita Morales, no se preocupe por códigos de vestimenta formales. Don Alejandro fue muy claro en que el talento y el carácter importan más que las apariencias. Nos vemos pronto. La llamada terminó dejando a Carolina sentada en su pequeña cocina, con una mezcla de emociones tan intensa que no sabía si reír o llorar. Su madre, que había subido temprano para ayudar con los niños, apareció en la puerta con una sonrisa conocedora. «¿Y bien?», preguntó Elena, «¿qué dijeron?». Carolina levantó la vista con lágrimas rodando por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de esperanza pura. «Tengo una entrevista, mamá», susurró como si decirlo muy alto pudiera romper el hechizo. «Una entrevista real con la gerente de Recursos Humanos». Elena gritó de alegría y envolvió a su hija en un abrazo que casi la asfixia. «Te lo dije, mija, te lo dije», exclamó con voz jubilosa. «Los ángeles existen y ese señor es uno de ellos». Las siguientes horas pasaron en un torbellino de preparación. Carolina se duchó, se puso su único conjunto formal, un traje azul marino que había comprado de segunda mano para una entrevista años atrás. Su madre insistió en plancharle la blusa hasta que no quedó ni una sola arruga. «Tienes que verte profesional», decía Elena mientras trabajaba. «Aunque ya eres profesional, solo necesitas que ellos lo vean». A la 1 de la tarde, Carolina estaba lista. Se miró en el espejo del baño y casi no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. No era la sirvienta exhausta con uniforme viejo. Era Carolina Morales, madre, luchadora y ahora candidata a una nueva vida. El edificio del Grupo Empresarial Méndez era impresionante, una torre de cristal y acero de 20 pisos en el corazón del distrito financiero.
Carolina se sintió pequeña al entrar al lobby elegante, donde ejecutivos en trajes caros iban y venían con prisa importante. Se dirigió al mostrador de recepción donde una joven amable verificó su nombre en el sistema. «Señorita Morales, la están esperando», dijo la recepcionista con una sonrisa. «Piso 15, Oficina de Recursos Humanos». El elevador subió suavemente mientras Carolina intentaba calmar sus nervios. Las puertas se abrieron a un espacio moderno y luminoso, donde otra recepcionista la guió a una oficina con paredes de cristal. Elena Ramírez resultó ser una mujer de unos 40 años, profesionalmente vestida pero con una calidez en sus ojos que inmediatamente puso a Carolina más tranquila. «Señorita Morales, bienvenida», dijo Elena estrechando su mano firmemente. «Por favor, siéntese. ¿Puedo ofrecerle café, té?» «Agua está bien, gracias», respondió Carolina tomando asiento en una cómoda silla frente al escritorio de Elena. Elena abrió una carpeta frente a ella. «Déjeme ser directa, señorita Morales», comenzó. «Don Alejandro raramente me llama personalmente sobre candidatos. De hecho, en los 15 años que llevo trabajando para él, solo lo ha hecho 3 veces. Usted es la tercera. Eso me dice que vio algo muy especial en usted». Carolina no sabía cómo responder, así que simplemente asintió. Elena continuó. «Me contó sobre su talento culinario, sobre los canapés que preparó que aparentemente rivalizan con los de restaurantes de 5 estrellas. Pero más importante, me habló sobre su dignidad, su valentía al decir la verdad, incluso cuando le costaba todo. Esas cualidades son las que él valora más que cualquier habilidad técnica». Las palabras de Elena resonaban con tal sinceridad que Carolina sintió que las lágrimas amenazaban nuevamente. «Yo solo hice lo que sentía correcto», dijo suavemente después de años de callarme. «Finalmente encontré mi voz». «Y esa voz», respondió Elena con una sonrisa, «es exactamente lo que necesitamos aquí. Déjeme explicarle las opciones». Elena sacó varios documentos de la carpeta. «Don Alejandro posee una cadena de restaurantes», comenzó, «desde cafeterías casuales hasta establecimientos de alta cocina. Basado en lo que le contó sobre usted, pensamos que podría comenzar en nuestro restaurante principal, la mesa del chef, como asistente de cocina. El salario inicial sería el triple de lo que ganaba en casa de los Santa María, con beneficios completos incluyendo seguro médico para usted y sus hijos». Carolina sintió que el mundo se detenía. Triple de su salario anterior. Seguro médico. No podía ser real. «Pero hay algo más», continuó Elena. «Don Alejandro cree firmemente en invertir en talento prometedor. Si después de 3 meses demuestra el potencial que él ve en usted, la empresa pagará su educación formal en artes culinarias en la mejor escuela de la ciudad, a tiempo parcial, por supuesto, para que pueda seguir trabajando y cuidando a sus hijos». Carolina abrió la boca, pero no salieron palabras. Era demasiado bueno para ser verdad. Elena pareció entender su shock. «Sé que suena increíble», dijo gentilmente, «pero así es como don Alejandro opera. Él mismo vino de la nada y dedica gran parte de su fortuna a ayudar a personas con talento y determinación a alcanzar su potencial». «Yo no sé qué decir», finalmente logró articular Carolina. «¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué haría algo así por una extraña?» Elena se reclinó en su silla con expresión pensativa. «Le contaré algo que don Alejandro me dijo anoche por teléfono», reveló. «Dijo que cuando vio cómo esas mujeres la humillaban, vio a su propia madre hace 40 años. Vio todas las veces que ella fue maltratada, ignorada, tratada como menos que humana por gente que creía que su dinero les daba ese derecho. Dijo que durante décadas ha tenido el poder de hacer algo al respecto, de nivelar aunque sea un poco esa injusticia, y que cuando la vio a usted, decidió que era el momento de actuar». Las lágrimas finalmente cayeron libremente por el rostro de Carolina. Todo el miedo,
Toda la tensión, toda la esperanza contenida, se liberó en un torrente de emoción que no podía controlar. Elena le pasó una caja de pañuelos y esperó pacientemente. «Lo siento», sollozó Carolina. «Es solo que no puedo creer que esto esté pasando. Que alguien me vea, realmente me vea». «No tiene que disculparse», respondió Elena con voz amable. «Está teniendo una reacción perfectamente humana a la bondad, algo que imagino no ha experimentado mucho últimamente». Después de que Carolina se calmara, Elena le presentó los contratos. Todo estaba escrito claramente, sin letra pequeña engañosa, sin cláusulas sospechosas. El salario, los beneficios, las oportunidades de educación, todo puesto frente a ella en blanco y negro. «Puede tomarse el día para pensarlo», ofreció Elena, «aunque espero que acepte. Tenemos grandes expectativas para usted, Carolina». «No necesito pensarlo», respondió Carolina con voz firme por primera vez esa tarde. «Acepto». «¿Dónde firmo?» Elena sonrió ampliamente. «Excelente», dijo pasándole una pluma. «Entonces bienvenida al equipo. Puede comenzar el lunes. Eso le da unos días para organizar el cuidado de sus hijos y prepararse». Mientras Carolina firmaba los documentos, sintió como si estuviera firmando no solo un contrato de trabajo, sino un nuevo capítulo de su vida. Uno donde su talento sería reconocido, su trabajo valorado y su dignidad respetada. Al salir del edificio una hora después, con copias de sus contratos en mano, Carolina se detuvo en la acera y miró hacia arriba a la torre de cristal. 6 meses después, Carolina estaba de pie en la cocina de la mesa del chef, su uniforme de chef impecablemente blanco, supervisando el equipo nocturno mientras preparaban el servicio de la cena. El restaurante había ganado una reseña de 5 estrellas recientemente, en parte gracias a sus innovadoras creaciones culinarias que combinaban técnica profesional con el alma de la cocina casera. Su vida había cambiado tan dramáticamente que a veces todavía se pellizcaba para asegurarse de que no estaba soñando. Sus hijos ahora tenían seguro médico completo. Sofía había podido finalmente ver a un dentista para sus caries, y Mateo asistía a clases de arte que siempre había querido tomar. Más importante aún, cuando Carolina llegaba a casa cada noche, lo hacía con la cabeza en alto y una sonrisa genuina en su rostro. Ya no cargaba el peso de la humillación constante, ya no temía cada día de trabajo. El señor Méndez visitaba el restaurante ocasionalmente, siempre discreto, siempre amable con todo el personal desde los lavaplatos hasta el chef ejecutivo. En una de esas visitas había encontrado a Carolina probando una nueva receta y se había sentado a conversar con ella. «Me alegra ver que estás floreciendo aquí», le había dicho con genuino orgullo paternal. «Sabía que solo necesitabas la oportunidad correcta». Carolina nunca olvidaría esas palabras ni la bondad de ese hombre que había visto su valor cuando nadie más lo hacía. Había comenzado sus clases nocturnas de artes culinarias y descubrió que tenía no solo talento natural, sino también la determinación de convertirse en la mejor chef que pudiera ser. Sus profesores constantemente elogiaban su creatividad y su ética de trabajo, y más de uno le había dicho que tenía futuro prometedor en el mundo culinario competitivo. Pero para Carolina, el éxito no se medía solo en estrellas Michelin o críticas brillantes. Se medía en poder pagar la renta sin pánico, en ver a sus hijos sonreír sin preocupaciones, en ir a trabajar sin miedo. Una tarde, mientras Carolina revisaba el inventario en la despensa del restaurante, Elena Ramírez apareció con una sonrisa misteriosa. «Carolina, tengo noticias», anunció. «Don Alejandro quiere verte en su oficina mañana a las 10. Dice que tiene una propuesta importante». El corazón de Carolina dio un vuelco.
En estos 6 meses había aprendido que cuando el señor Méndez tenía propuestas, generalmente significaban oportunidades extraordinarias. A la mañana siguiente, Carolina se presentó puntualmente en la oficina del piso 20, que nunca había visitado. La asistente ejecutiva la guió a través de puertas de madera elegante hacia una oficina espaciosa con vistas panorámicas de la ciudad. Alejandro Méndez se levantó de su escritorio con una sonrisa cálida. «Carolina, gracias por venir», dijo señalando las cómodas sillas frente a una mesa de café. «Por favor, siéntate. Tengo algo que discutir contigo». Carolina se sentó, sus manos ligeramente temblorosas por nerviosismo y anticipación. «Señor Méndez», comenzó, «si esto es sobre mi trabajo, he estado tratando de...» «Detente ahí», interrumpió él con una risa amable. «Tu trabajo ha sido excepcional. De hecho, esa es precisamente la razón de esta reunión». Sacó una carpeta y la colocó frente a Carolina. «He estado considerando expandir mi cadena de restaurantes con un nuevo concepto», explicó, algo más íntimo, más personal. «Un bistró donde la comida cuente historias, donde cada plato tenga alma. Y quiero que tú seas la chef ejecutiva». Carolina sintió que el mundo se detenía. Chef ejecutiva. Ella, quien 6 meses atrás servía canapés en fiestas mientras la humillaban. Pero yo todavía estoy estudiando», balbuceó. «No he terminado mi entrenamiento formal». El señor Méndez se reclinó en su silla. «Carolina, he estado en los negocios durante 40 años», dijo con voz sabia. «Y he aprendido que los diplomas son importantes, pero el carácter es esencial. Tú tienes algo que no se puede enseñar en ninguna escuela. Tienes pasión, integridad y la habilidad de convertir ingredientes simples en experiencias memorables. Eso es lo que quiero en mi nuevo restaurante». Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Carolina. «Después de todo lo que ha hecho por mí», susurró, «después de darme esta oportunidad, no sé cómo podré agradecerle alguna vez». «No me agradezcas siendo exitosa», respondió él con firmeza gentil. «Agradéceme recordando de dónde vienes. Cuando tengas tu propio equipo, trátalos con el respeto que mereces haber recibido siempre. Cuando tengas poder, úsalo para levantar a otros como yo intenté levantarte a ti. Esa será tu mejor gratitud». Carolina asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. El señor Méndez le entregó la carpeta. «Aquí están los detalles iniciales», dijo. «Piénsalo, discútelo con tu familia, pero espero que aceptes, porque creo que vas a crear algo verdaderamente especial». Mientras Carolina salía del edificio más tarde ese día, sosteniendo la carpeta que contenía los planos para su futuro restaurante, pensó en el camino que había recorrido. De sirvienta humillada a chef ejecutiva en solo 6 meses. Era casi imposible de creer. Esa noche, después de acostar a sus hijos, Carolina se sentó con su madre en el pequeño apartamento, que ya no se sentía tan pequeño porque estaba lleno de esperanza y posibilidades. Le contó sobre la propuesta del señor Méndez, sobre el nuevo restaurante, sobre cómo su vida había dado un giro completo. Elena lloró lágrimas de alegría abrazando a su hija. «Siempre supe que eras especial, mija», susurró. «Solo necesitabas que alguien más lo viera también». Curiosamente, Carolina ocasionalmente recibía noticias sobre la familia Santamaría a través de Rosa, quien aún trabajaba allí. Ricardo había perdido efectivamente la mayoría de sus contratos con el grupo Méndez, y su empresa estaba luchando financieramente. Habían tenido que vender la mansión y mudarse a una casa más modesta. Verónica, quien tanto se había preocupado por las apariencias sociales, ahora era evitada en los círculos que una vez la adulaban. Patricia Montalvo y sus amigas habían perdido considerable influencia social después de que la historia de aquella noche se difundiera por la ciudad.
Carolina no sentía alegría por sus desgracias, pero tampoco sentía pena. Había aprendido que las acciones tienen consecuencias, que la crueldad eventualmente cobra su precio. Un año después de aquella noche que cambió su vida, el nuevo restaurante de Carolina, que ella había nombrado simplemente Raíces en honor a sus orígenes humildes, abrió sus puertas con gran éxito. La noche de inauguración fue mágica. Sus hijos estaban allí, vestidos con su mejor ropa, sus caritas brillando de orgullo al ver a su madre presentar su visión culinaria al mundo. Su madre, Elena, lloraba abiertamente mientras observaba a su hija dirigir el servicio con confianza y gracia. Y en la mesa de honor estaba el señor Méndez, quien había insistido en ser uno de los primeros clientes. Cuando Carolina le sirvió personalmente el plato principal, una reinterpretación elegante de los canapés que había preparado aquella noche fatídica, él sonrió con aprobación. «Este es el círculo completo, Carolina», dijo elevando su copa, de sirvienta a chef. Pero más importante, de silenciada a escuchada, de invisible a vista. Brindo por tu éxito, pero más que eso, brindo por tu dignidad recuperada. Carolina levantó su propia copa, mirando alrededor del restaurante lleno de clientes felices, escuchando los sonidos de su cocina funcionando perfectamente bajo su dirección, sintiendo el amor de su familia rodeándola. «Brindo por las segundas oportunidades», respondió con voz clara y fuerte, «por los ángeles que aparecen cuando más los necesitamos, y por recordar siempre que nuestro valor no lo define cómo nos tratan los demás, sino cómo elegimos tratarnos a nosotros mismos». Esa noche, mientras Carolina cerraba su restaurante después de un servicio exitoso, se detuvo un momento en la puerta, miró hacia las estrellas y pensó en todas las personas que todavía estaban donde ella había estado, silenciadas, invisibles, luchando. E hizo una promesa silenciosa de que usaría su nueva posición, su nueva voz, para ayudar a otros a encontrar la suya, porque eso, finalmente entendió, era el verdadero legado de lo que había vivido. No la humillación, no el dolor, sino la transformación, y el compromiso de asegurarse de que su historia de dignidad recuperada fuera solo el comienzo de muchas más.